Presenta la banda de humedad. Olvídenlo, ya no. Entonces a grabarse una vez. ¿Ya? Bueno, entonces ahora nos toca ver el ciclo celular. ¿Sí? A ver, tratemos de responder a estas preguntas con toda la sinceridad del caso. Y si no recordamos, entonces vamos explicando, vamos conversando, ¿cierto? ¿Qué conoce usted sobre el ciclo celular? A ver, ¿quién recuerda algo sobre el ciclo celular? Recuerden que esto habrán visto en biología, en segundo de bachillerato, también a breves rasgos, a lo mejor también en 10º año cuando estudiaban ciencias. ¿Ya? ¿Qué recuerdan? ¿Qué conocen sobre el ciclo celular? ¿O no recuerdan? Un conjunto de... Conjunto Bueno, de aquí células. en el libro dice que es que un son etapas. conjunto ordenado que conduce al Etapas de crecimiento de células. las células. Ya, el ciclo celular, dicen ustedes, provoca el crecimiento de las células. Ya, por ahí va, sí. ¿Cuál sería la duración de este ciclo celular? ¿Tendrá una duración o será infinito? Está nomás ahí creciendo. No, pues tienen su etapa, creo. Tiene etapas. Muy bien, muchas gracias. Tiene etapas. Ya vamos a ver cuáles son esas etapas. Ya. Otra pregunta. Ya saben que la célula tiene organelos o orgánulos. La célula, si bien es microscópica, tiene también sus partes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿en qué orgánulo celular se da o se desarrolla el ciclo celular? ¿Cuál será? Puede ser en las células madres. ¿En qué parte de la célula madre? ¿En qué parte de la célula madre? En el núcleo. En el núcleo. ¿Por qué se da en el núcleo? Porque el núcleo contiene el ADN de las células. Ya. Por eso tiene que darse ahí. Por eso tiene que darse. Ya. En el núcleo de la célula. Ya. Ahí se da el ciclo celular. ¿Sí? Muy bien. La última pregunta dice, ¿cuántas fases tiene el ciclo celular? ¿Cuántas fases tiene? ¿Cuántas fases? ¿Serán una? ¿Serán 2? ¿5 fases? ¿Alguien recuerda? 4 fases. 4 fases. ¿Ya? Efectivamente son 4 fases. Sí, muchas gracias. Ahí tenemos un gráfico del ciclo celular, vean ustedes. Aquí hay una célula madre que se está dividiendo. ¿Sí? Se está generando una nueva célula hija. Vean ustedes aquí. ¿Sí? Esta división de la célula. ¿Sí? De eso se trata el ciclo celular. A continuación vamos a describir cada una de las fases de este ciclo celular. ¿Ya? Muy bien. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, la vamos resolviendo. Muy bien. ¿Quién puede ayudar a leer qué es el ciclo celular? A ver, Caterine, ¿puede leer? Sí, Por favor. Ya. ciclo celular, transformación de célula madre en dos células hijas. ¿Ya? Gracias, Caterine. Gracias. ¿Ya? ¿Qué es el ciclo celular entonces? Transformación. Puede incluso subrayar eso en el texto o escribirle al ladito. Transformación de la célula madre en dos células hijas. Tenga en cuenta este detalle. No estamos diciendo que se hacen 10, ni 20, ni 1000 células. Solamente dos células hijas se pueden hacer, ¿no es cierto? De la célula madre.
Se pueden hacer solamente 2. Y nuevamente esas 2 se fusionarán y harán una célula madre, y esa célula madre hará 2, 2, 2, 2, y así se divide infinitamente el número de células, cuantas sean necesarias para formar un tejido, para formar un órgano, para formar un sistema, ¿sí? Para formar a los individuos. ¿Ya? Ahora, el ciclo celular tiene 2 fases fundamentales. 2 fases fundamentales. Alguien hace un ratito dijo 4 fases, ¿no es cierto? 4 fases, 4 etapas. Ya. Sin embargo, estas tienen o se agrupan en 2 fases fundamentales. Ya. La una, interfase celular, y la otra es división celular. ¿Sí? Interfase celular y división celular. ¿Ya? Podemos ir también, como les digo, si quieren, apuntando al ladito o subrayando en el texto, los que ya tienen el texto, para la próxima ya todos estemos con el libro y podamos trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, no se olviden de este detalle. 2 fases fundamentales del ciclo celular: interfase celular y división celular. Ahora procederemos a describir cada una de estas fases fundamentales. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Nadie. Bien. Vamos entonces a ver qué es la interfase celular. ¿Ya? ¿Qué es la interfase celular? Dice la biología que la interfase celular comprende el 90% del ciclo. La división celular, por lo tanto, entonces vendría a ser solamente el 10% del ciclo celular. ¿Sí? Y la interfase está dividida en 3 partes: la fase G1, la fase S, la fase G2. ¿Ya? Esas son las fases o las etapas en las que se divide este ciclo celular de la interfase, ¿no es cierto? ¿Ya? La etapa G1 es la más larga y por lo tanto condiciona el ciclo celular completo. Sí, sí, esta dura más, ¿ya? Entonces, quiero que por favor en los libros vayamos viendo cuánto duraría la interfase. ¿Sí? ¿Quién está con el módulo para que vea? Por ejemplo, en la página 27, ahí podemos observar, sí, página 26, página 27. Ahí dice Veamos que que la etapa G1 es la parte más larga del ciclo celular. Su duración es muy variable, oscila entre pocas horas y pocos días y condiciona la duración del ciclo celular completo. ¿ya? Entonces, vean, aquí nos pone un gráfico para nosotros observar qué tiempo se demoraría la etapa G1. ¿Sí? Ya. Ven ustedes, en la interfase, ¿sí? En la etapa G1, básicamente al ser la más larga, en horas estaríamos hablando de 8 horas que se demora en desarrollarse esta etapa. ¿Sí? Hay un intervalo entonces de 8 horas para que se pueda desarrollar esta etapa, ¿no es cierto? G1. La fase S, o la etapa S, en cambio, 6 horas, y la etapa G2, 5 horas. ¿Sí? En cambio, en la mitosis, ¿sí? En la mitosis, vean ustedes, la profase, telofase, anafase, o sea, es decir, la división celular, vendría a desarrollarse en minutos, básicamente. ¿Sí? Si sumamos todos estos minutos que tenemos aquí, básicamente tenemos que sucede en 1 hora. ¿Sí? Es la velocidad en la que se desarrolla la división de la célula. ¿Sí? Bueno, vamos ahora entonces a la siguiente etapa,
que vendría a ser, en cambio, vendría a ser División. la división celular. ¿Sí? La división celular. ¿Ya? Muy bien. A ver, así mismo, por favor, permítanme compartirles. Sí, permítanme compartir. Ahí estamos. Ya, división celular. Vean ustedes. Dice que en la división celular nosotros podemos distinguir dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas, chicos? ¿Cuáles son esas dos etapas que La nosotros mitosis podemos y la citocinesis. ¿Cuáles dicen? La mitosis y la La citocinesis. mitosis dice aquí. Mitosis y citocinesis, ¿no es cierto? Esa podemos nosotros distinguir, ¿sí? Mitosis y citocinesis. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la mitosis? División del núcleo de la célula. Entendamos esto para poder diferenciar cada uno de estas etapas, ¿no es cierto? En la mitosis ocurre la división del núcleo de la célula. Y cuando ocurre la división del núcleo de la célula, lo que resulta es que tenemos dotación cromosómica completa. ¿Alguien recuerda cuál es la dotación cromosómica completa? ¿Alguien recuerda cuál es la dotación cromosómica completa del ser humano? 23 pares, 46 cromosomas. ¿Sí? No se olvide de ese detalle. Ya. Acuérdense, cuando estábamos en la página 10, ahí fuimos viendo cada uno de los cromosomas, explicando incluso qué ocasionaría en caso de que haya exceso o deficiencia de tal cromosoma, ¿cierto? Entonces, esta dotación cromosómica completa se referencia, ¿sí?, a 46 cromosomas divididos en 23 pares que resultan de la división del núcleo de la célula. Ya, ahora vamos a la citocinesis. En cambio, aquí hay división del citoplasma de la célula, ¿sí?, no del núcleo, del citoplasma de la célula, ¿sí? Y puede ser y va a ser diferente según el tipo de la célula que tratemos. Que podríamos tener, ¿qué nomás? Células animales y células vegetales. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Ambas de tipo eucariota, por supuesto, pero diferentes en cuanto a su composición, como células animales o como células vegetales. ¿Sí? A continuación quiero presentarles, antes de continuar con la división de células madres o células hijas, quiero indicarles cómo ocurre cada uno o qué ocurre en cada uno de estos procesos. ¿Sí? Si bien nosotros pudimos identificar que esta división celular, la mitosis, tiene 5 pasos, vamos a ir explicando cada uno de estos, ¿no es cierto? Ya. Se le escucho bien bajo. Me escucha bien bajo. Ahí me escucha un poco mejor. Ya. A ver, en la profase, vamos viendo también en nuestro textito, ¿sí? Ya. ¿Qué ocurre en la profase? Alguien que pueda ayudar a leer. La profase. Aparecen los huesos mitosis, los cromosomas se condensan. Ya. Muy bien. Eso ocurre, ¿no es cierto?, en la profase. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Metafase, ¿no es cierto? Prometafase. Ya. ¿Qué pasa en la prometafase? Alguien que ayude a leer así. Los huesos enganchan los cromosomas. Ya. Muy bien. La siguiente etapa viene entonces a ser metafase. ¿Qué pasa ahí en esa parte?
A ver. Los cromosomas se alinean. Los cromosomas ahora se juntan, se alinean, ¿no es cierto? Y empiezan en el centro de la célula, en el centro del núcleo de la célula, ¿no es cierto? Empiezan a tomar una dirección, ¿sí? Eso va a ocurrir cuando se trasladen a la anafase, ¿sí? Y vean ustedes en el gráfico mismo, una vez que se han alineado, empiezan a tomar direcciones hacia dónde, hacia los polos de la célula, ¿no es cierto? Cada uno. Recuerden que para ser célula hija, necesariamente debe tener el ADN de la célula madre. No puede ser diferente bajo ningún concepto. ¿Sí? Necesariamente va a tener el mismo ADN. ¿Qué va a suceder? Es decir, se va a duplicar, se va a replicar este ADN. ¿Sí? Y fíjense ustedes que en la telofase lo que sucede es una separación de los usos mitóticos. ¿Sí? Se rompen. ¿Para qué? Para empezar a formar ahora una sola envoltura celular. ¿Sí? Para empezar a formar una sola envoltura celular. Y finalmente en la citocinesis nosotros podemos ver, ¿sí?, que se han separado completamente y ahora tenemos dos células hijas, ¿sí?, con la misma ADN de la célula madre de donde partió. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, expliquemos un poquito de qué tratan las células madre y las células hijas. ¿Sí? Bien. La célula madre, ya saben, es la que se encarga de transmitir o de dividirse, o es capaz de dividirse, ¿sí?, para generar nuevas células hijas, idénticas a ellas. ¿Sí? Y en cambio las cromatidas o las células hijas vienen a ser copias o duplicaciones de las células madre, ¿sí?, con la misma carga cromosómica necesariamente, con el mismo ADN, ¿sí?, para sintetizarse en proteínas y empezar a desarrollar un nuevo individuo. ¿Sí? Ahora, hay un detalle que nosotros deberíamos tener en cuenta. Si bien sabemos que las neuronas son células, ¿no es cierto? Y dice la ciencia, la ingeniería genética sobre todo, que nosotros generalmente estamos perdiendo neuronas constantemente, ¿no es cierto? Constantemente estamos perdiendo neuronas. Ahora, ¿cómo reemplazamos esas neuronas? Sí. Ustedes dirán, por el proceso que acabamos de describir, podríamos reemplazar esas neuronas. Sin embargo, no necesariamente suelen reemplazarse esas neuronas, ¿sí?, sino que más bien a menudo las neuronas vecinas son las que van asumiendo esas funciones que cumplían las neuronas que desaparecieron, ¿sí? Porque nosotros nacemos con un número de neuronas bastante alto, ¿sí?, o una reserva que no necesariamente estamos ocupando todo el tiempo, ¿sí?, sino que están ahí de reserva. Entonces, si es que tendiera a perderse una neurona, ¿sí?, lo que sucede es que una vecina va a asumir la función que cumplía esa neurona. ¿Sí? Y finalmente, para terminar, veamos o recordemos que el ciclo celular es bastante variable. ¿Sí? Puede durar horas, como también podría durar hasta más de un año. ¿Sí? Depende ya del tipo de células, depende del tipo de tejido, las circunstancias también en las que se desarrolla, ¿sí? Y lo más importante de todo, recuerden que, ¿sí?, todas las células se pueden o se originan de una célula ya existente. Esa es la primera norma de la teoría celular, ¿no es cierto? El primer fundamento. Toda célula deviene o proviene de una célula anterior.
Sí. Nosotros podríamos crear células solamente en el laboratorio, pero naturalmente todas tienen que venir de una célula anterior, porque la célula anterior tiene ya un ADN y ese ADN es el que se va a duplicar. ¿Sí? Y al duplicarse ese ADN, entonces podríamos primero garantizar la existencia de la especie, ¿sí? O el desarrollo, crecimiento de tejidos, de órganos, de sistemas, de individuos. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a